Dios les bendiga, buenas tardes, ¿cómo estamos? O buenos días todavía. No, es que ya estos días van corriendo y estamos como en una época de buen calor, ¿cierto? Muy buenos días. Entonces, hoy estamos aquí aprendiendo un poquito de la palabra del Señor, haciendo este estudio con esta forma que hemos estado mirando, que es como el método inductivo de la Biblia. Saludo a Robin, saludo a Daniel, saludo a este hermano que se me va tan rápido el apellido. Ya tenemos varios conectados. Les doy un saludo en esta mañana. Bien, Andrés y Fuentes, Dios te bendiga. Dani, Dios te bendiga. Qué bueno. Bienvenidos a este tiempo. Bienvenidos a este tiempo, entonces, los que iban llegando. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora. Tú eres digno de toda gloria. Tuya la alabanza, tuya la adoración y tuya la exaltación. Presentamos lo que somos delante de ti, dándote todo honor y toda gloria, toda exaltación, dándote gracias por todas las bendiciones que nos has regalado, por este nuevo día que tenemos, y permite que nosotros al transcurrir podamos crecer, Señor, y estar en bendición en tus manos. Eres todo victorioso, Señor, todopoderoso, y queremos reunirnos delante de ti para crecer en este estudio de tu palabra. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bueno, ya tenemos también esta María Eugenia Uribe con nosotros. Bueno, hay varios que ya están ahí conectados. Bien. Bueno, ayer le doy gracias al Señor porque tuvimos a Robinson junto con su esposa que nos estuvieron compartiendo su experiencia de la aplicación de este libro de Juan, ¿cierto? Recuerde que estamos hablando un poquito de cómo entender el pasaje bíblico y habíamos visto varias cosas, ¿cierto? Mirar varios pasajes, hacerle preguntas al pasaje. Yo me quiero devolver un poco y quiero colocar algunas preguntas que pueden surgir y que serían las necesarias para entender el pasaje en cuestión. Entonces voy a volver a tomar ese capítulo 2 del 1 al 12 para que también replanteemos. Siempre habrá mucho que aprender, siempre habrá mucho que aprender. Y entonces quisiera tomar buen tiempo para que lo hagamos en esta sección. Déjeme decirle que está dando la mayoría de los videos, de los mensajes que hemos dado por Facebook Live, los estamos subiendo a YouTube. Me preguntaban estos días por qué será que el tiempo no me rinde casi. Me levanto y ya estoy en función. En la noche estamos en hora, bueno, ahora tenemos todo el tiempo normal, pero el día no nos rinde. ¿Por qué será? Y subiendo los videos hemos visto que en este tiempo que tenemos de cuarentena, que son 20 y algo de días, ya hemos tenido que compartir más de 40 mensajes. Tenemos que hablar a través tenemos 40 grabaciones de este tiempo. Pues sí, todo el día estudiando para poder dar, para por la mañana dar, para por la tarde dar. Entonces, bueno, de todos modos, qué bendición que el Señor nos tiene corriendo de esa manera para poderlo hacer, pero nos damos cuenta de esto. ¿Qué he intentado hacer en este tiempo? Dar lo más que pueda, porque sé que algunos hermanos me llaman y me dicen, pastor, necesitamos alimentarnos, ¿cómo nos alimentamos? Algunos tienen internet, a través del televisor nos ven más en YouTube que en Facebook. Entonces hemos subido todo lo que hemos dado a YouTube. Yo creo que está en el día de hoy ahí quedan como entre 80 y 100 mensajes en YouTube, donde usted puede entrar y mirar temas que aquí estamos dando, y hay como 60 temas más que teníamos de la iglesia. Entonces va a tener como un buen alimento. Los hemos subido directamente. Ya vamos a entrar en una segunda etapa ya cuando todo esto pase, que sería
de alguno de la comunidad o mirar la forma de editar ya estos mensajes que los subimos, pero los podemos bajar, editar y volver a subir. Pero en este momento creo que como estamos en tiempo de guerra, entonces lo más importante es subir bastante material para que la gente que necesita alimentarse espiritualmente pues lo tenga, ¿cierto? Con los bachecitos, con estas esperitas que tenemos, esto que estamos hablando con ustedes, que después se editará y se quitará y solamente se dejará el tiempo de la formación bíblica. Pero bueno, entonces la persona que edite tiene que conocer mucha doctrina porque también tiene que mirar cositas que pueden mejorar, situaciones que se dan en la enseñanza. Entonces no es solamente decir, que alguien edite y ya. Es algo que puede ser una forma, pero es todo un proceso que tiene que hacer. Entonces que el Señor nos dé la gracia y sabiduría y en la iglesia, o levante gente en la iglesia, que esto es de horas. Le digo, a mí me ha costado subir estos videos horas y sin editar. Me imagino editando con un programa de edición. Es un trabajo muy, muy dispendioso, pero Dios nos ayudará si está en la voluntad de Él que lo hagamos, porque el objetivo es que sea glorificado el Señor más que cualquier otra cosa. Muy bien, vamos entonces al texto, al mismo texto que teníamos ayer con Daisy y con Robin, que lo manejaron muy bien, que fue una bendición para nosotros. No, hoy quiero darme énfasis más en preguntas al texto. Como ya el texto lo estudiamos y ya nuestros hermanos nos lo dieron de esa manera, entonces, por ejemplo, todas las preguntas que se vengan a la cabeza, yo estaba escuchándoles y me venían todas esas preguntas y decía, bueno, qué bueno, porque a veces uno enseñando son las que uno ve desde su objetivo, desde su perspectiva, pero la gente va a tener más. Ayer me hacía preguntas como, por ejemplo, ¿dónde está ubicado Caná de Galilea? Hicieron una fiesta y cómo eran las fiestas del tiempo de Jesús. ¿Y por qué mencionan a María y no mencionan a José? Cuando Jesús fue a esa fiesta, ¿por qué no fueron todos los discípulos? ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué lección vamos a aprender cuando hablamos de que Jesús estaba en Caná de Galilea? ¿Por qué era tan importante el vino en las fiestas? ¿Y por qué Jesús le contestó tan tosco a María? ¿Qué autoridad tendría María para ordenar a los sirvientes que se debía hacer, sabiendo que ella no era la señora o ama de esa casa, o al menos hasta ahí es donde uno más o menos entiende? ¿Cuál era el tal rito de la purificación de los judíos? Bueno, ya nos aclaraban ayer que cuántos litros de agua podría caber en una de esas 6 tinajas de piedra, que también nos lo aclararon ayer. ¿Qué es un maestresala? También fue una pregunta que surgió ayer. El maestresala dijo algo que le llamó la atención, ¿cierto? Que era primero servir el vino inferior y después servir el mejor vino. ¿Y qué lección podemos aprender de este relato? Habría más, ¿cierto? Yo coloqué por allá otra que era qué significa la frase principio de señales, la manifestación de la gloria. Muy bien. Bueno, y fuera de María y Jesús y los discípulos, ¿quiénes más estuvieron en esa fiesta? Preguntas, muchas. De ahí yo una vez saqué un estudio, tenemos el estudio, que se habla acerca de qué tipo de vino fue dado en esta fiesta. Bueno, pero ya tendríamos que hacer todo un exégesis mirando otras cosas de las Sagradas Escrituras. Bien, eso es como lo que vamos a analizar en esta mañana, esperemos lograrlo. ¿Y de dónde sacamos la información? Esta es la otra parte. Ya hemos visto que tenemos la Biblia Reina Valera, ya hemos visto que tenemos una versión de la Biblia que estamos utilizando la palabra de Dios para todos. Otro recurso que necesitaríamos sería un diccionario bíblico. Diccionario bíblico. Hay muchos recursos en las redes. Hay un recurso que se llama la S-Word o la espada del espíritu. Es guión en la mitad, S-Word. La S-Word es una biblioteca
gratuita que uno la puede descargar por internet. Bueno, sin necesidad de descargar, tú te puedes meter a Google y el profesor Google te va a Google, pues a Google dicen algunos, a Google, y en Google puedes bajar un diccionario bíblico, ¿cierto? Hay muchos diccionarios bíblicos que yo puedo tener para poder entonces entender qué eran las fiestas. En el mismo diccionario me puede decir dónde estaba Caná de Galilea. Yo busco Caná de Galilea y me va a hablar ahí. También en las mismas redes voy a encontrar geografías bíblicas que me van a mostrar, pero no necesito ir a una geografía bíblica tampoco de esa manera, porque las Biblias en la parte de atrás, bien sea en colores o en blanco y negro, me va a mostrar Palestina, en este caso un mapa de Palestina en la época de Jesús. Bien, bueno, entonces esos son los recursos que en esta mañana vamos a usar y que deberíamos de conseguir. Ya tenemos herramientas que son Biblia normal, Biblia en paráfrasis, la concordancia que tiene la Biblia, esa la vamos a aplicar un poquito más adelante, el diccionario bíblico y una geografía bíblica o los mapas que están detrás de la Biblia. Bien, Caná de Galilea está ubicada a 8 kilómetros más o menos de Nazaret, desde donde nació Jesús. ¿Cierto? Usted sabe que puede dividir Palestina. Palestina en la época de Jesús tenía 5 grandes divisiones. Entonces esas 5 grandes divisiones que tenía Palestina, que esa era como la división política que tenía Galilea en la época de Jesús. Vamos a ver si aquí lo encuentro para que lo manejemos mejor. Bien, en los tiempos de Jesús. Bien. Déjenme por aquí, coloco esta ceñita y se las voy a mostrar acá. Entonces, en la época de Jesús, era Palestina. Y Palestina tenía una división que era la parte superior, esta que tenemos acá, esta parte azul es el mar Mediterráneo. Y en esta parte entonces vamos a encontrar Galilea, ¿cierto? Que junto a Galilea, entonces ya nosotros vamos a mirar que queda el mar de Galilea. Esta sección es una sección en la que los judíos casi no... Bueno, tengo un problema de conexión. Vamos a ver si se nos soluciona el problema de conexión. Entonces está la parte de Samaria, y de Samaria entonces queda son provincias, ¿cierto? Provincia de Galilea. Voy a hacer una cosita por aquí porque voy a meterle datos a esto a ver si reforzando con datos no se nos va. Hay algo que está pasando con la conexión. Es factible que hasta ahora mucha gente esté conectada y nos está creando problemas de la conexión. Pero ahí le metí datos. Espero que ya nos dé. Listo. Entonces, provincia, ¿cierto? Entonces ya vimos provincia de Galilea, provincia de Samaria y provincia de Judea. También nosotros tenemos dentro de esta, ya habían otras provincias del Imperio Romano que era Idumea, y teníamos entonces a este lado Decápolis. Muy bien. Cuando ellos iban de Galilea a Judea, ellos no pasaban por Samaria, daban la vuelta por acá porque preferían no contaminarse. Entonces, cuando estamos hablando de Caná de Galilea, entonces estamos viendo que estaba en la provincia de Galilea a 8 kilómetros al norte de Nazaret, o sea, hacia arriba. Bueno, y era un camino que conducía al mar de Galilea. Entonces podemos decir que era la zona donde Jesús se crió, como decir nosotros los antioqueños, dirigirnos desde Medellín a 8 kilómetros, no sé, 8 kilómetros como de Medellín a Sabaneta. Yo creo que hay más kilómetros ahí, pero digamos que de Medellín a Sabaneta, que entonces era la provincia de ellos. Como decir los antioqueños, decir, somos paisas y estamos en tierra paisa. Entonces Jesús era de allí, de Galilea, y él era entonces un Galileo, que algunos lo mencionan como el Galileo, ¿cierto? Muy bien, como decir el de Antioquia, el paisa, el de Bogotá, bueno, el bogotano, en otras partes les dicen rolos, no sé si les guste o no, me disculpan, el término se utiliza así, el santanderiano, el de Santander, el samario, el de Santa Marta, etc. Muy bien. Ahora, ya vimos entonces lo de la pregunta de Caná de Galilea.
Y en el caso de estas fiestas judías, que también era la segunda pregunta que teníamos, ¿no? ¿Cómo eran las fiestas y las bodas en aquel tiempo? Bueno, entonces era algo muy diferente a lo que nosotros hoy conocemos en nuestra idiosincrasia, porque el novio, en este asunto de la boda, no era que ellos venían a la iglesia y hacían la marcha nupcial y pasaban juntos, sino que él venía con una corte de amigos a la casa eh, de la novia y se la llevaba hasta la propia casa de él, donde estaban todos los amigos del pueblo. O sea, no era como nosotros conocemos las bodas, que nosotros vamos a una iglesia, a una capilla, a una sinagoga. Eh, Algo que yo quiero aclarar es que al entender esto, podemos entender, por ejemplo, los matrimonios de ellos. Los matrimonios de ellos eran matrimonios civiles y había era la parte religiosa estaba involucrada, pero quien les casaba a ellos ejercía la labor civil. Entonces, cuando alguna vez me ha preguntado, pastor, si una pareja que ya sé que venían casados y conocieron del Señor y ya estaban casados por lo civil, entonces ese matrimonio es válido. Algunos ministros dicen, no, ¿cómo le ocurre? Tiene que haber sido casados por eh, un pastor, no, o por un líder religioso, no. El matrimonio judío desde ese momento ya era matrimonio. Cuando una pareja cristiana se casan por lo civil, ya hay ante el Estado un reconocimiento que uno como creyente dice, Dios mío, yo cómo no voy a pedirle al Señor su bendición para mi hogar y decirle sé el centro. Y era una mezcla de estas dos cosas, ¿cierto? Entre lo que era civil y entre lo que era religiosos. Entonces, muy bien. Según la tradición judía, y te estoy hablando de, ¿se acuerda de los libros que le estoy hablando de las tradiciones judías? O sea, la misma, el matrimonio de una virgen debía celebrarse no un domingo, ni un sábado, debía celebrarse el día jueves. El banquete que ellos tenían duraba más o menos 7 días y ellos tenían danzas folclóricas propias de ello. Y recuerden que en lugares como en estos lugares el agua no era muy usual. Hay países en el mundo donde el agua no es muy usual y la sobremesa, le llamamos nosotros en Antioquia, el líquido con que tomamos los alimentos, entonces es vino. Hay países del mundo donde el vino es como nosotros decir la sobremesa. Y es usual que ellos tomen sobremesa, entonces tomen vino. Lastimosamente, cuando los norteamericanos mandaron a sus primeros misioneros a estos países, no entendían la cultura de los países, no había mucho líquido de otro tipo y los misioneros empezaron a tomar grandes cantidades de vino y quedaron agencias misioneras llevando a misioneros a centros de rehabilitación porque se habían vuelto alcohólicos al vino. Eso ocurrió en el siglo XIX y mucho más en el siglo XX. Muy bien, entonces no era la boda no era una ceremonia directamente religiosa, sino que dentro de la boda venían las palabras de bendición a los novios. Muy bien, entonces al sábado, se casaban el jueves, al sábado la pareja era llevada a la sinagoga y cada uno de ellos venía con un cotejo de amistades. Esto es muy llamativo porque dentro de las comunidades cristianas en Colombia sucedía que nosotros no teníamos, no íbamos estábamos en un concordato en una época y muchos de nosotros, el caso mío fue así, nos tocó casarnos primero por lo civil y después veníamos a los 2 o 3 días a la iglesia y tenía como, yo siempre vi como una relación de estas dos cosas. Entonces el marido tenía que leer un pasaje bíblico y exponer el pasaje bíblico. Después, ellos eran llevados a su casa para que ese ceremonial se repitiera el ceremonial que se hizo en la sinagoga. Bueno, se hablaba acerca de qué, de los derechos de los dos, las obligaciones de los cónyuges. Ella tenía el derecho de exigirle a su marido 10 cosas. ¿Qué le exigía ella a su marido? Alimento, vestido, el deber conyugal, pues, ayuda en enfermedad, proporcionarle rescate para redimirla del cautiverio si se daba, sepultarla si moría ella primero, permanecer al lado de su marido, en el caso,
al lado de su marido. Si ella moría, entonces tener una casa para su viudez, comida para sus hijos. eh, y si moría, por ejemplo, el, el esposo, entonces la dote que tenían que dar quienes se fueran a casar, las hijas se iban a casar, entonces los maridos de las hijas tenían que proporcionar esa dote. Bueno, la esposa, en cuanto a obligaciones, hay varias cositas, que es el fruto de su trabajo, era de su marido. Eh, el uso de bienes era de su marido. Bueno, y mm, entre otras cositas, no era tantas las responsabilidades que ellas tenían como las que ellos sí tenían hacia ellos, y tanto los derechos que ellas tenían como los que ellos sí tenían. Bueno, o qué más podría decir. Eh, ¿Por qué no se menciona a José dentro de esta fiesta? Entonces empieza uno a mirar y encuentra uno los historiadores de Jesús, de los historiadores del tiempo de Jesús, y la mayoría de historiadores para esa época dicen que José ya había muerto. A la época de Jesús, cuando tenía 33 años, algo así, ya había muerto Jesús según los historiadores. No estoy hablando de lo que dice la Biblia, sino que al buscarlo encontré esta otra parte. Muy bien. Y lo otro es que en ese momento, hablando de cuántos discípulos fueron con Jesús, pues hasta ese momento Jesús solamente había llamado a 5 de sus discípulos y andaba con los 5 primeros, que eran Juan, Andrés, Felipe, Pedro y Natanael. Hasta ahí. ¿Qué más podríamos decir de las preguntas que teníamos? La quinta, la lección que aprendemos nosotros en el hecho de que Jesús hubiera estado en esta fiesta, ¿cierto? Jesús compartió la alegría de esta gente en esta boda, y esta gente todavía no habían creído el mensaje que él venía a dar de salvación. Entonces, como nosotros decir hoy en el cristianismo, estaba con esta gente inconversa, y él veía pues que ellos estaban con sus danzas populares, estaban comiendo, estaban compartiendo con los novios y los invitados, y aquí nos está mostrando que Jesús se involucraba en el quehacer de la gente, eh, participaba de este tipo de actividades en el que la gente se iba a acercar a él. Jesús no se separó de la gente. En algunos, yo he notado que algunos grupos sectarios dicen: no, usted ya es cristiano, abandone su familia, usted ya no es parte de esa familia, la iglesia es la familia. Y hay comunidades cristianas que se atreven a decir más que una iglesia, una familia. Entonces, y yo digo: Dios mío, eso es falso. La iglesia no es más. Superar el concepto de iglesia con el concepto de familia, no. No creo que la iglesia es más que una familia, una iglesia, porque la iglesia nos une el amor de Dios, pero la familia es familia. Cuando alguien llega a la iglesia, pues si su familia le abandona, la iglesia le recibe con amor, pero todos los individuos hacemos parte de una familia. Le muestra un botón: ¿con quién estás conviviendo en este momento? ¿Con la gente de la iglesia o de tu familia? Es factible que si tu familia por motivos del evangelio te abandonó, vives con la familia de la fe, ¿cierto? Pero tienes un papá, tienes una mamá, y hay unos vínculos que la misma iglesia no va a poder hacer. Y claro, los vínculos espirituales van a ser muy fuertes, a veces mucho más grandes en relación con el Señor, por el vínculo que nos une la palabra, etcétera. Pero aún así, las personas pertenecen a una familia. Muy bien. Entonces, esa es una de las tantas. La otra, como está narrando que se convierte el agua en vino, entonces, ¿por qué en este momento Jesús convierte el agua en vino? Porque Jesús permite que haya vino, ¿cierto? Ya después vamos a mirar el concepto de vino desde el Antiguo Testamento y el término vino que aparece en estas fiestas, ¿cierto? Pero yo quiero decir una cosa: nunca había fiesta sin vino en el caso de las costumbres judías. El Talmud dice: donde no hay vino, no hay alegría. En el Salmo 104:15 dice: el vino alegra el corazón del hombre. Entonces, por eso cuando se acabó el vino, para ellos era vergüenza que se acababa esta parte, mucho más para el novio, y por eso se alarmó María, ¿cierto?
porque los anfitriones eran los que debían de sostener durante 7 días estas fiestas de matrimonios. Bueno, entonces eso es como lo que estamos viendo ahí. Eh, Hay unas palabras, ¿cierto? Que las que Jesús le dice a María, que es que tienes conmigo mujer. Y, mm, y me llama mucho la atención esto. Porque no le dicen, mamá, claro, no, pues tú eres la intercesora, porque hoy en día dicen que es la intercesora, tú eres la intermediaria, mamá, lo que usted diga, hagamos lo que usted... Y cierto, y la gente dice, no, es que ella es intercesora, por eso yo soy más devoto de María que del mismo Jesús. Note que la gente hoy es más mariana que cristiana, pues la gente de la tradición. Usted es cristiano, sí, pero soy devoto de... Momentico, la Biblia dice que Dios es un Dios celoso, los 10 mandamientos muestran eso, que amaremos solo a Dios y adoraremos a Él. Y a pesar de que María ha sido el instrumento de Dios que Dios ha colocado, algunas personas me han dicho, ustedes no creen en María, y no, nosotros creemos más en María que muchas que dicen creer en María. Y he colocado un ejemplo. Así uno sale a evangelizar. Yo recuerdo una de esas salidas a evangelizar que me salió una mujer y se me enoja y me dice, ¿usted no cree en María? Y pues, ¿cómo voy a creer en María si María es la madre física del cuerpo de Jesús, ¿cierto? No de Jesús, porque Juan 1 nos mostró que Jesús existía desde el principio con Dios y María no es eterna desde antes. María tuvo un principio de vida, ella inició como cualquier ser humano un principio de vida, pero fue una mujer totalmente consagrada entre todas las mujeres, fue seleccionada por el Señor. Entonces esta muchacha decía yo, no, bueno, ustedes no creen en María, y la muchacha tenía así como un estraplecito hasta acá y una mini falda. Y entonces yo le decía, ¿cómo que no? Nosotros sí creemos. Y yo iba con mi esposa y otras hermanas en la fe. Yo dije, ¿cómo que no? Creemos tanto en María que mire la forma de vestir de las mujeres que andan conmigo, que era decorosa. Y ella no estaba decorosa, ella dijo, yo soy sierva de María. Y yo, uy, mijita, si María la ve a usted, yo creo que se va a sentir como achantada de verla a usted tan mala representante de María, ¿cierto? Pero en el caso bíblico, entonces vemos que María, Dios la selecciona, es la madre de la parte física de Jesús, no de Jesús como Dios, porque Jesús es eterno. Padre, Hijo y Espíritu Santo son eternos, ellos son dioses, son Dios, perdón. La deidad o la Trinidad es un Dios, son 3 personas en Dios. Pero en este caso, María es el instrumento de Dios utilizado para la obra de Dios, pero es un instrumento. Es un instrumento. Entonces, uno ve en este pasaje 2 cosas. La primera cosa que ve es que Jesús le dice, ¿y qué tienes conmigo, María? Aún no ha llegado mi hora. Entonces, ¿por qué le dice mujer y no le dice madre o María, ¿cierto? Sino que y lo otro es como si las palabras fueran un reproche, ¿cierto? En la versión internacional dice mujer. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? En la Biblia de Jerusalén, estoy viendo varias versiones, dice, ¿qué tengo contigo, mujer? Y dentro de la Biblia de Jerusalén dice, como que hay una nota explicativa que dice, ¿qué a ti y qué a mí? Bueno, los judíos tenían frases de ellos, muy de ellos, eso eran palabras, le decimos semitismos, o dichos populares que ellos manejaban, ¿cierto? Eh, y lo que quiere decir es, no se meta en este asunto que a usted no le incumbe. Entonces el Señor le dijo, no, a usted no le incumbe. Aquí estamos mirando que María como intercesora en ese sentido perdió. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo en su humanidad, Jesucristo hombre. No hay otro intermediario entre Dios y los hombres, sino el único intermediario. Pero nosotros los cristianos, al ver la Biblia y mirar todo el contexto bíblico, no creemos en intermediarios, que San Pablo, yo soy devoto de San Pablo para que hable conmigo, yo soy devoto de Pedro para que hable conmigo, yo soy devoto de María para que interceda por mí. No, bíblicamente no. Y este texto nos llama la atención porque nos hace ver esta situación. Él tenía que obedecer a Dios Padre, tenía una misión de Dios Padre para hacerlo. Hay una Biblia que es la Nueva Biblia Española y mire lo que dice la traducción de ella. ¿Quién te mete a ti en esto, mujer? Todavía no ha llegado mi hora.
Entonces, aquí muestra como una distancia que Jesús quería colocarla para que ella no domine, para que ella no maneje la situación, aquí le diríamos manipule la situación, porque él sabe qué hacer en el momento que debe de hacer. Entonces, es algo pues que llama la atención. Uno, yo les dije dos cositas, ¿cierto? La segunda, que leí alguna vez y me quedó, y eso me quedó para toda la vida. Muy recién llegado, había un tratadito que regalábamos y decía el gran mandamiento de María. Porque si María en algún momento ya dio mandamientos, uno va a encontrar entonces en este pasaje esa frase que después de que Jesús habla con ella acerca de esto, ella les dice a la gente que está ahí, hagan todo lo que Él os dice. Y el gran mandamiento de María, si dijéramos que ella tuvo un gran mandamiento y que uno ve en la Biblia que ella haya hablado, es obedezcan lo que dice Jesús. Y a veces yo lo manejo en el evangelismo, ¿cierto? Me encuentro con una persona, venga, ¿y usted conoce el gran mandamiento de María? No, ¿cuál es? Vea, haga, obedezca lo que Jesús dijo. ¿Usted quiere obedecer, agradar a Dios? Sí, entonces obedezca lo que hizo Jesús. María misma reconoció las palabras de Jesús. Y en el Magnífica, ¿cierto? Cuando ella dice engrandece mi alma y en ese momento tan especial, dice al Señor mi Salvador, o sea que la primera que reconoció al Señor como su Señor y Salvador en su corazón fue María. Entonces miren dos textos bíblicos que nos lleva a mirar que es Jesús quien da la salvación, pues en una primera instancia cuando uno llega de esa vida tan religiosa al Evangelio. Entonces esos textos lo van a ubicar a uno y dice, hey, sí, pero porque a mí me enseñaron toda la vida no a buscar a Dios directamente, sino que buscar un intermediario. Esta semana es la semana mayor para la tradición católica. Nosotros no celebramos la semana mayor, nosotros celebramos el año mayor. Yo le llamo a esta semana la semana de los hipócritas, porque es una semana donde la gente da golpes de pecho y salen a lo de ellos, ¿cierto? Muchos de ellos, mi padre llegó a un momento de alcoholismo tan duro que ni un Viernes Santo lo respetó para irse a beber. Y la familia, ay, se fue a beber Viernes Santo. Pero nosotros tenemos un año santo, no tenemos una semana, un año. Y recordamos, porque él dice que cada que nos reunimos, anunciamos la muerte y resurrección de Cristo. Pero lo que es más llamativo es que esta semana es una semana menos mariana, debería ser para los marianos, y debería ser más cristiana. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ver a Jesús. Y el autor de la fe en nosotros y el que hizo la obra por nosotros no es María, el que hizo la obra por nosotros es Jesús. María es un instrumento de Dios y ojalá y las mujeres imitaran a María. Cuando me preguntan, ¿usted adora a María? ¿Usted cree en María? Sí, no la adoro, pero la venero. Ay, ¿cómo así que venerar? Pues en el Nuevo Testamento Pablo habla de que nosotros veneramos o respetamos a quienes aman al Señor. Entonces nosotros en esta tierra veneramos, ¿cierto? Respetamos a hombres de Dios. Yo venero a Pedro, a Pablo, o sea, respeto a María, pero la adoración solamente la Biblia la va a colocar sobre Jesús. Entonces mira todo esto de las bodas de Caná, todas estas indicaciones tan grandes y este pasaje, toda la luz que nos pueda arrojar. Ayer Robinson, junto con Daisy, nos hablaban del examen de texto por texto y mirar los dos textos, ¿cierto? Yo quería hoy avanzar dentro de esto que estamos viendo de cómo interpretar la Biblia, avanzar dentro de ir a un diccionario, mirar esa parte y no solamente ver los dos textos, sino ir avanzando en preguntas que le llegan a uno cuando uno mira un texto bíblico. Muy bien, bueno, muy bien. Dentro de la tradición, eso es algo que no es bíblico, yo encontré que parece ser que María era tía del novio según los escritos del tiempo, pero eso es una cosa que no está en la Biblia, simplemente fue una inquietud, porque María supuestamente tuvo tanta autoridad en esa reunión si ella no fue una de las protagonistas de la boda, y me llamó la atención que aparece dentro de los códices egipcios, uno de ellos dice esa parte, muy bien, y que entonces a ella le tocó organizar el festejo y si una persona de la familia se involucraba en el festejo, porque lo que ella hizo no lo debía de hacer cualquier persona, sino alguien que estaba involucrado en el festejo. Bien,
Otra pregunta que uno se hace en el texto bíblico y que va a recurrir, hoy estamos hablando de otra herramienta, un diccionario, eh, o, y a través de estos medios que tenemos digitales también nos puede ayudar, es en qué consistía es el rito de la purificación de ellos, porque dice en el capítulo 2, verso 6, ¿cierto? Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cambian 2 o 3 cántaros. Entonces uno dice, ¿qué quiere decir esto? Para entender el concepto, ¿cierto? Los ritos de purificación para los judíos era una cosa que tenía que darse. Ellos eran estrictos en eso. ¿Qué era eso? Ellos se lavaban las manos antes de comer. Por eso a veces le decían, ¿por qué la gente se lava? Los discípulos de Juan se lavan las manos también, y los discípulos de Jesús no hacían eso, ¿cierto? Entonces, se la lavaban entre plato y plato. Entonces, se levantaban, se echaban agua, y el agua tenía que ser hasta la muñeca. Y si alguien no lo seguía, entonces ellos decían que estaban impuros y que las manos de ellos estaban impuras. Dios tiene a través de la Biblia una cantidad usted va a ver que los judíos tenían una cantidad de requisitos, y que dentro de la ley mosaica Dios obligaba a que esos requisitos se hicieran. Requisitos como cuáles, por ejemplo, cada 28 días en el tiempo de la mujer entraba a un concepto antiguo testamentario, que era que decían que estaba inmunda. Entonces era el tiempo de la inmundicia de la mujer. Porque algo tan lindo que es el proceso que Dios tiene para que venga la maternidad y la vida, se va a llamar así. Sencillo, ellos estaban en el desierto, eran nómadas en ese momento que Moisés les lleva al desierto. Allá no habían acueductos ni alcantarillados, y el hecho de que hubiese sangre y de que tuvieran relaciones dentro de ese momento podía traer una gran pandemia al pueblo, y esa pandemia diezmarlos. Entonces Dios, en su infinita misericordia, permite que hayan 2 campamentos, un campamento donde están todo el pueblo y otro campamento donde están las mujeres en este periodo, donde pasaban ese tiempo que le llamaban el tiempo de la inmundicia. ¿Qué había en ese lugar donde ellas iban? Suficiente agua, había muchos aguateros que sostenían ese lugar con agua, y las mujeres entonces en esa época se separaban para tener un buen aseo y para que no viniera una pandemia y acabara con el pueblo frente a eso. La sabiduría de Dios. Ya en el Nuevo Testamento hasta Pablo tiene que hablarles acerca de estas labores y estas áreas donde tenían las responsabilidades conyugales, porque ya en el Imperio Romano habían hecho alcantarillados y ya habían baños, habían hasta baños públicos. Entonces ya la gente podría venir y asearse, y cambia la norma. Aún en el Nuevo Testamento, frente al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento habían animales que ellos le llamaban inmundos. Y realmente esos animales no los debían comer ellos en el desierto. Por ejemplo, el cerdo. El cerdo era un animal que, si se comía en el desierto, habían 2 cosas que se necesitan, y se necesitan hoy con los cerdos. Entendiendo que los cerdos que hoy tenemos son cultivados o son llevados pues a un lugar, y en una granja los tienen todo el proceso pues para que ellos crezcan. Si usted va a la costa, va a encontrar cerdos en la calle que comen de todo, y esa carne del cerdo costeño tiene muchas dificultades, porque comen mucha cosa, y muchas cosas que ellos comen pueden afectar y desarrollar enfermedades. De hecho, si has visto una película que es muy parecida a lo que nos está pasando con el coronavirus, no recuerdo, como epidemia, algo así es el título de la película, se me va el nombre. Comienza todo porque un murciélago posea un cerdo. Es muy similar a lo que empezaron a decir con esta pandemia, pues que empezaron a hablar al comienzo de esto con los mitos, y entonces que ese cerdo comió, los cerdos comieron y contaminaron todo el mundo. Pues déjeme decirle que en el Antiguo Testamento sucedía así. Hoy cultivamos los cerdos, pero aún así la carne de cerdo, para hacer una carne, bueno, entonces tendría que lavarse bien y tener también la recomendación médica, es que esté a bajas temperaturas y sea muy bien cocinada, porque el cerdo ya es un alimento que se puede comer y no va a traer todas esas consecuencias cuando ha sido el desarrollo de él y todo el proceso muy bien llevado. Entonces, en el Nuevo Testamento va usted a notar que hay doble enseñanza cuando el Señor habla con Pedro, y Pedro estaba
en una terraza y el Señor le permite que él vea una sábana que baja con animales inmundos y la voz de Dios, pues del cielo, el ángel del Señor, pero aparte de Dios, le hablaba a Pedro y le decía, mate esos animales y cómaselos. Y entre ellos había cerdos. Y él decía, no, ningún animal inmundo le voy a comer. A lo que yo santifique no llames inmundo. Y entonces uno va a notar que dos enseñanzas, ¿cierto? Venían de la casa de este hombre para que invitaran a Pedro a llevar allá el evangelio y él predicó el evangelio. Él no creía que la gente inconversa, que no fueran judíos, perdón, los gentiles, recibieran el mensaje del evangelio. Y cuando viene y predica el evangelio, se da cuenta que Dios está orando ahí, ora por ellos y el Espíritu Santo les toma y dice, Dios mío, esto es una obra de Dios, que después en el concilio de Jerusalén, cuando hablaron ese tema de no hablarle a los inconversos, a los que no eran judíos, ya Pedro dice, no, ya sí el Señor habló esto, tuvo este trato con mi vida. Bueno, eso en la parte espiritual. Y en la parte física va a mirar uno que a partir de ese momento, entonces Pedro, reunido con los apóstoles, toma una decisión frente a lo que la Biblia dice, a lo que el Espíritu Santo les guía y dice, nos ha parecido a nosotros y al Espíritu Santo no imponer a la gente que viene al convertirse en el Evangelio una carga más grande que esta, que se abstengan de animales ahogados, que se abstengan de comer sangre. Yo quiero decirte, una buena población de gente cristiana no comemos sangre por dos motivos. Uno, porque desde el Antiguo Testamento Dios lo prohibió y en el Nuevo vemos que lo asienta. Y segundo, porque tenemos amigos médicos y tú vas a la ciencia médica y los médicos no recomiendan que comamos como lo hace la gente, ir a lugares y tomar sangre y todo esto, porque la enfermedad de los animales está en la sangre. Entonces el objetivo es que el animal sea desangrado y por eso en muchos lugares donde les matan hacen que la sangre corra, ¿cierto? Los judíos son más estrictos y eso sí desangran al animal completamente. Pero es de acuerdo a eso. Entonces hay creyentes, como en el caso mío, no comemos que morcilla. Hay una forma en que las hermanas con pajarilla e hígado y eso hacen una especie de morcilla que chistosamente le llaman cristiana. Y yo dice, ya aceptaron a Cristo esas morcillas. No, realmente es morcilla que no tiene esos contenidos de sangre. Y la gente come ese embutido. Y yo también he comido este embutido de morcilla sin, sin ese adheriente que tiene grandes cantidades de sangre. Pero bueno, eso ya son otras cosas. Pero de todos modos, dentro de nuestra cultura cristiana, pues eso se da y a veces unos pelean por una cosa y otras. Yo no peleo por esas cosas. Sé que la sangre de Cristo nos ha lavado, sé que Dios limpió nuestras vidas. Lo otro lo hago por lo que conozco cultural y no lo llevo a cabo. Y cuando alguien me pregunta por qué no lo hace, yo le enseño a la luz de la escritura qué dice. Y bueno, eso ya es parte. Pero mire hasta dónde nos ha llevado a analizar estas fiestas que ellos tenían en las bodas de Caná. Entonces, hablando de la fiesta de la purificación, mire qué tan importante. Lo más importante es ver que nosotros debemos de estar limpios delante de Dios. Y para ellos no, para ellos tener las manos sucias podía ser un contaminante. Entonces, lávese las manos, lávese las manos. ¿Cómo los tienen hoy en día? Láveselas cada 3 horas. Hombre, pero ¿por qué cada 3 horas y no cada 4? Cada 2, cada hora, lo que sea. A ver si se nos conectó otra vez. Bien. Entonces, como esas cosas están por ahí, nos lavamos las manos continuamente. Eso era el rito de las purificaciones, que ellos lo llevaron a un extremo. Lo llevaron a un extremo. A veces nosotros, cuando llevamos los principios bíblicos a ese extremo, caemos en la religiosidad. Porque a veces olvidamos el amor, a veces olvidamos el compartir, a veces olvidamos el llevar el mensaje de la cruz por ponernos a pensar en algunos detalles. Que si yo veo a alguien que está haciendo algo que yo no hago, yo no lo voy a condenar. Dios a través de la palabra nos va a ir guiando. Y hay personas que a lo mejor hacen cosas que no están en la palabra y mi mejor labor es educar, formar, no criticar ni condenar. Mucho cuidado, que a veces, no, nosotros tenemos la verdad. La iglesia, nuestra iglesia somos todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Hoy por cuestiones de reunirnos, sociales y todo, somos comunidades de 100, 200, 500, 1000, 2000 personas, pero realmente todos somos la comunidad de redimidos. En el caso de Sabaneta somos como 13, 14 denominaciones cristianas y en todas las denominaciones cristianas está la gente que ha sido redimida por la sangre de Cristo. Entonces tenemos que poner cuidado. Ahora,
con cosas que son muy doctrinales, muy de la palabra y que Dios prohíbe, tenemos que ser radicales en no tenerlas. Y si alguien lo hace, pedirle gracia y sabiduría a Dios para sacar del error a mi hermano, para que podamos caminar entonces en la verdad. Bien, y la otra pregunta, que era acerca de cuántos litros podría caber en una tinaja. Yo escuché ayer dos términos, ¿cierto? Uno dijo que eran 80 litros o 100 y el otro dijo que, creo que la participación de una de nuestras hermanas dijo que 120 litros. Pues entre las tinajas habían tinajas entre 80 y 120 litros, entonces no hay contradicción en lo que decían las dos fuentes que los hermanos ayer nos daban, ¿cierto? Muy bien, entonces más o menos esas 6 tinajas eran entre 480 y 720 litros de agua que Jesús volvió en vino, o sea, 720, si hablamos de botellas de litro de vino, entonces se convirtió en 720 botellas más, si lo fuéramos a empacar en botellitas, de vino. Muy bien, quiero acelerar porque el tiempo, pero pues esto es algo de uno sentarse y buscar, y vamos a hacer ese ejercicio mañana. Mañana me voy a sentar, voy a ver cómo colocamos aquí una mesa. Vi a un pastor que estaba haciendo algo en internet, me gustó, que mañana voy a intentar colocar la cámara detrás de mí y tener aquí los libros, y voy a empezar como si yo estuviera solo, no con ustedes a mí no me van a ver mañana enseñándoles, porque voy a hacer como cuando yo me siento a hacer un estudio bíblico, y a lo mejor también mi computador para buscar cosas en internet, porque todo ya no es en libros, ¿cierto? Algunos tenemos unas buenas bibliotecas. Yo creo que si vendo mi biblioteca tendría con qué comprarme una casita, otra casita de pronto, porque tengo una buena cantidad de libritos. Pero de esos libros alguien dirá, no, yo también los tengo, pastor, aquí. Yo en este momento tengo casi 40 gigas en libros cristianos. Estoy hablando de millones de libros que ni alcanzaré a leer en toda mi vida. Entonces, sencillamente en los medios, en estos medios podemos tener todo lo que queremos para estudiar. No necesitamos grandes cantidades de dinero, necesitamos solamente un buen software y meter ahí todo ese software dentro de nuestros computadores. Muy bien. Ahora, el maestresala, sencillo. El maestresala era el encargado de la fiesta o el mayordomo. Entonces, él viene y felicita al novio porque sirve un buen vino. Dice, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando el buen vino, y cuando están borrachos, la palabra griego es mesusosin, que significa que han bebido bastante. Entonces le dan el peor vino. Lo que estaba hablando él era que a pesar de que la gente ya estaba mareada y que ya les podían engañar y dar cualquier tipo de vino, él le da una calidad a esto de convertir el agua en vino. Muy bien. Mire algo normal que yo noto que hoy en día me parece tantos shows que hacen muchos compañeros nuestros, ministros del Evangelio, que desarrollan los dones que Dios ha dado a la iglesia. Dones de milagros, don de fe, don de ciencias, y eso, a la araca, pastel de salsa moda, y ahora miren acá y enfoquen, predican 10 minutos y hacen milagro 2 horas. Eso es una locura. Y pastor, es que usted puso sus manos sobre mí. Es que las manos del pastor son milagrosas. Es Dios el que hace el milagro. Nosotros simplemente obedecemos y oramos por las personas, ¿cierto? Y la Biblia dice, aún en muchas ocasiones dice, llame a los ancianos de la iglesia, a la gente madura de la iglesia. Algunos de ellos se les llama ancianos porque también son servidores en la iglesia o tienen ministerios dentro de la iglesia, ¿cierto? Jesús lo hizo con naturalidad, y es lo que yo no hizo mucha cosa, sencillamente no vino y puso las manos sobre las tinajas y tinaja, a ti te digo, convierte. No hizo eso. Sencillamente tampoco hizo grandes oraciones y fue lo que llamó la atención en la fiesta. No. Sencillamente él dijo, llenen las tinajas y listo. Y la obra fue dada, ¿cierto? Lo otro que uno nota en el Señor Jesucristo, y lo necesitamos hacer hoy más que nunca, es la generosidad. Muy bien. El Señor Jesús era muy generoso. Cantidad de gente alimentada con unos cuantos panes y peces. O sea, la generosidad. Hoy necesitamos partir el pan, hermano, con el que necesita. No se encierre usted a pensar en usted mismo. Hay que compartir, hay que buscar la forma de apoyarnos los unos a los otros. Alguien me llamaba esta semana, y lo quiero decir aquí
por los hermanos de la iglesia y le decía cómo están las cosas. Pastor, esta mañana me estaba comiendo la última comida con mi familia y algo se hizo una gestión y muchas gracias. Y me tienes ofendido, porque el objetivo es que en la iglesia estamos unidos. Tal vez no soy un pastor que tiene los recursos económicos suficientes, a veces escasea mucho también en mi propia casa, pero en un momento de estos, unos con otros, y con los hermanos de la iglesia, bueno, tengo un hermano que necesita eso, ¿quién pone esto? ¿Quién pone esto? Pongamos esto y juntos, pero no vamos a pasar necesidades. Y lo vuelvo a decir en este momento que muchos hermanos de la iglesia pueden estar pasando momentos difíciles y no dicen, por favor, hablémonos los unos a los otros, porque una de las cosas que nos tiene que caracterizar a todos nosotros es la generosidad. Es como pastor, a mí me da tristeza que mis propios hermanos que me ven como su pastor no son capaces de hacerlo. Si yo no tengo, toco puertas y lo hacemos y lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo, y no necesitamos decir por redes sociales que estamos dando 200 mercados, 100 mercados, 20 mercados o 10 mercados, pero somos generosos y eso está en el corazón. Jesús no habló mucho, pero lo hizo. Debemos de no hablar mucho, pero tenemos que estar haciéndolo ahora. Si no lo estamos haciendo, entonces ¿dónde está nuestra generosidad? Qué bueno aprendemos nosotros ahí de la boda de Caná, ¿cierto? Bueno, y lo otro es que el Señor aprendió a sacar apuros de la gente. No moralizó, no condenó, no les dijo partida de borrachos, ¿cierto que no? Sino que sencillamente el Señor hizo algo especial y fue tanto que se nota que hubo abundancia en todo lo que el Señor les dio a ellos. Bueno, entonces dice que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendiendo a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días, por poquito tiempo. Entonces dice este principio de señales y habla de que él manifestó su gloria. Entonces, podríamos traducir esto según lo que otras versiones de la Biblia está, que dice así dio Jesús comienzo a sus señales. O sea, las bodas de Caná fue el primer milagro. Y entonces las bodas de Caná fue el comienzo de las señales del Señor Jesucristo. Esta es la primer señal, según también dice la Nueva Versión Internacional. Muy bien, otro dice, este es el principio de señales milagrosas. Y nosotros vamos a mirar que las señales van a mostrar muchas cosas de la obra de Cristo. Cuando se habla de milagros o señales, se habla de terata y semeía, que unas eran portentos para que la gente los viera como un testimonio de que Dios estaba con él, y la otra sencillamente era algo para llamar la atención de la gente y que vinieran. Y lo otro, que manifestó su gloria, quiere decir que se mostró o reveló, ¿cierto? Y el término gloria es doxa, que significa el esplendor, la grandeza, el poder, la magnificencia, el señorío, el honor, la alabanza, la luz, el resplandecer de la presencia de Dios en el mismo. O sea, estábamos viendo, eso fue la manifestación de la gloria de Cristo como Dios, para que la gente empezara a mirar en él al Mesías que Dios estaba señalando desde ese momento. Bueno, tengo algunos pastores que nos saludan, ahora los quiero saludar a todos. Denme 3 minuticos porque ya nos acabó el tiempo y los voy a saludar. Bueno, ¿qué más habla? Y dice que estuvieron en Capernaum la mamá de Jesús, sus hermanos y discípulos. Entonces algunos dicen, ¿cómo así? Este es otro texto que está mostrando que iba Jesús, María y hermanos de Jesús. Juan no me va a nombrar los hermanos de Jesús, pero si tú vas a ir, vas a buscar los hermanos de Jesús donde dice hermanos, en la concordancia, ¿cierto? Hermanos. Entonces va a encontrar que en la concordancia dice hermanos, hermano, y va a llegar en Mateo, creo que es el capítulo 12 y 13 de Mateo, que va a colocar 2 pasajes que nos va a hablar acerca de los hermanos de Jesús. Y el primero va a ser en Mateo capítulo 12, 46, que dice que mientras Jesús, él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. No familiares, porque hay quienes quieren voltear y la traducción de la tradición quiere colocar que son hermanos, parientes,
pero no eran parientes de la casa, eran íntimos, eran hijos de la misma madre. Por eso la Biblia dice que José no conoció a María, en capítulo 1:25 del mismo Mateo, hasta que dio a su hijo primogénito. Jesús es primogénito de María y de José, y los hermanos de Jesús, es el primogénito, perdón, de María y de José, y Jesús es el unigénito hijo de Dios. El único hijo del Padre es Jesús, no más. Pero el primogénito de María y José es él. Entonces no está mal, y yo no sé por qué se enojan cuando al mirar la Biblia dice que tenía hermanos. Pues claro, María y los judíos tenían este concepto: la mujer se salvará criando hijos. No habla de la salvación que viene de parte de Dios, sino que es un deber de la mujer tener en la cultura judía, porque ellos tenían que llenar la tierra. Entonces se imagina tantos animales en la tierra, tenían que cubrir grandes extensiones, personas, para que los animales no se los devoraran a ellos. Entonces en ese caso Dios por eso colocó desde el Antiguo Testamento esa parte. Entonces Jesús les dice: ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Extendió y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, y así es todo el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces alguien dirá: ah, no, pastor, pero es que ahí está diciendo, como dice la tradición, que él no tiene madre ni hermano, ¿cierto? Pero en el capítulo 13 del mismo Evangelio va a aparecer un contexto de esta afirmación de la madre y los hermanos de Jesús, que algunos lo obvian. Y está en el 13:53 de ese Mateo, un capítulo adelante, que dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría, estos milagros? Él fue a la tierra de él, donde él jugó. Voy a colocar ejemplos de los antiguos, de nosotros los antiguos. Él jugó bolas, jugó Jamie, jugó golosa, jugó fútbol, no sé, la gente ya lo conocía. Entonces, estoy hablando, exagerando, ¿cierto? Ya la gente lo conocía desde niño, con sus cosas. Y decían: este no es el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. No están todas sus hermanas con nosotros, ¿de dónde pues tiene estas cosas? Entonces aquí sí nos habla acerca de esos hermanos de Jesús, ¿cierto? Entonces María fue, hiciera una fiesta de unos parientes de ellos, pues con más razón María iba a estar allá con los hermanos. Muy bien, entonces aquí ya nos está hablando esa parte tan especial de de la familia que tenía Jesús. Bueno, esta es como una forma de nosotros estudiar un pasaje de la Escritura utilizando ya no las dos versiones, sino lo que quisimos aplicar hoy. Y gracias porque ayer Daisy y Robinson nos hicieron esta parte para que me dieran hoy la posibilidad de buscar un tercer recurso, que es un diccionario, una concordancia. Bueno, la concordancia, cuando mañana vamos a hacer el ejercicio de la concordancia, para que entendamos de dónde saqué lo de los hermanos de Jesús, que no es que me la sepa toda, sino que también la Biblia puede darnos las herramientas que tenemos en la Biblia nos dan esos recursos. Yo quiero saludar Pastor Octavio Cañas, que nos ve desde los Estados Unidos. Dice: así es, mi querido pastor, amigo, es el tiempo de ayudarnos entre todos. Eso nos enseñó hoy el Evangelio. Bueno, dice que era prudente porque no era su hora. Muy bien. Angelita también participó, el pastor David Díaz y el pastor Adán Orjuela están aquí conectados con nosotros. David Díaz de aquí del Poblado, y qué bendición, hermano David, por haber visto lo que están trabajando. Felicidades. Muy bueno que las iglesias nos movamos de esa manera. Hermana Edith Cortés, hermano Adán Orjuela de la ciudad de Bogotá, pastor Gonzalo Tamayo de aquí de la ciudad, Steve Cano, muy bien, Robinson Moscoso, Rosita, Rosa Jaramillo, Blanquita Galeano, Anuar, mi hermana Marisol, Javier desde Memphis, no, ya no está en Memphis, está, se me va, desde los Estados Unidos. Bien, hermana Elvira, Ángela Parra, Rosa Pérez, María Elida Quintero, Daisy Salcedo, Andrés Mendoza, Anuar Ortega, Miriam Castañeda, Jorge Jiménez, que nos ve desde Valle de Loparo por esos lados, Tata Uribe, Daniel Castañeda, Pastor Andrés Cifuentes,
Qué bueno que estamos unidos a través de esta transmisión. Dios me los bendiga a todos y recuerden, esta noche tenemos algo especial que vamos a hablar acerca de que Jesús, cómo fueron los sucesos de la muerte de Jesús, y a pesar de que nosotros no vimos la Semana Santa y no el Año Santo, yo sí quiero quitar algunos mitos que tenemos frente a lo que es el Viernes Santo, que entre otras cosas deben estar esperando que llueva porque supuestamente todos los Viernes Santos llueve, ¿cierto? Entonces hoy vamos a desmitificar algunas cosas en cuanto a este concepto de el Viernes Santo. Dios les bendiga a todos.